Hermanos míos, hoy quiero que lo dejemos todo a un lado. Cierren la puerta, apaguen el teléfono, silencien el ruido del mundo, porque lo que voy a compartirles en estos pocos minutos puede cambiarlo todo. Y no exagero. He pasado más de 40 años escuchando confesiones, acompañando almas, viendo cómo personas completamente rotas se levantan cuando descubren algo que el 99% de los católicos jamás llega a conocer. Hoy muchos mueren de hambre espiritual. Asisten a misa cada domingo, rezan el rosario y cumplen sus devociones, pero sus vidas no cambian. Siguen sintiendo ese vacío, esa distancia de Dios, esa sensación de que sus oraciones rebotan en el techo y nunca llegan al cielo. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque nadie les enseñó a orar de verdad. Nadie les mostró que la oración no es recitar fórmulas, sino entrar en un encuentro vivo, real y transformador con el Dios que los ama más de lo que pueden imaginar. Permítanme decirles algo que puede doler escuchar. La mayoría de nosotros no sabe orar, y no es culpa nuestra. Crecimos en un catolicismo de cumplimiento, de obligaciones, de repetir oraciones aprendidas de memoria desde la infancia. Nadie nos dijo que la oración es conversación, intimidad, entrega total. Nadie nos explicó que cuando oramos, el cielo se abre, los ángeles se inclinan para escuchar y el mismo Dios Padre acerca su oído a nuestros labios. Hemos convertido la oración en una formalidad, en algo que hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos o para cumplir un deber religioso. Y eso a veces está bien. Pero Dios también quiere oírte hablar como hablas tú, con tu propio vocabulario, con tus emociones, con tu ira si la hay, con tu tristeza, con tu alegría. Él no es un emperador distante que exige protocolo. Es tu Padre que te ama más que nadie en el mundo. Y los padres quieren que sus hijos les hablen con confianza, con libertad. Quieren oír sus risas, sus llantos, sus quejas, sus sueños. Así es Dios contigo. Él quiere que le cuentes todo, lo bueno, lo malo, lo feo. Quiere que le digas cuando estás enfadado con Él, cuando no entiendes lo que sucede, cuando sientes que te ha abandonado, porque solo cuando eres honesto puede existir una relación verdadera. He conocido santos, personas verdaderamente santas, y puedo asegurarte que ninguno rezaba con palabras perfectas. Rezaban con el corazón abierto. Jamás olvidaré. Me dijo que yo no estaba orando, que estaba hablándome a mí mismo, que la oración verdadera comienza cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar, cuando dejamos de pedir y empezamos a amar, cuando dejamos de exigir respuestas y empezamos a confiar. Esas palabras me partieron en dos, y desde ese día mi vida de oración cambió por completo, y con ella todo lo demás. Hoy quiero compartir lo que he aprendido, no como un maestro que sabe más que ustedes, sino como un hermano mayor que ha recorrido este camino antes y quiere tenderles la mano. Porque la oración que voy a enseñarles no es complicada, no requiere teología avanzada ni años de estudio. Es sencilla, profunda y está al alcance de cualquiera que tenga un corazón dispuesto. Pero les advierto, es exigente, porque esta oración les pedirá que se quiten las máscaras y se presenten ante Dios tal como son, con sus miserias, sus pecados, sus dudas y sus miedos. Y eso da miedo. Por eso muchos nunca llegan a orar así. Prefieren quedarse en la superficie, en oraciones cómodas, en aquellas que no los comprometen ni los transforman. Pero ustedes no son así. Si han llegado hasta aquí, si están escuchando estas palabras, es porque su alma tiene sed. Y hoy, juntos, beberemos del agua viva que Cristo prometió. Así que, respiren hondo. Ábranse a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ustedes, porque lo que viene ahora no es teoría, es vida, es fuego. Es el secreto que conocieron los santos y que cambió la historia. Y ese secreto, hermanos míos, está a punto de ser suyo. No se vayan,
No se distraigan, porque en estos minutos Dios tiene algo que decirles. Y créanme, es algo que han esperado escuchar toda su vida. La primera verdad que deben comprender es esta: la oración no es un monólogo, es un diálogo. Parece obvio, pero la mayoría de nosotros ora como si Dios fuera un contestador automático. Dejamos nuestro mensaje, colgamos y seguimos con nuestra vida. Le decimos lo que necesitamos, lo que queremos, lo que esperamos que haga por nosotros, y cuando terminamos, nos levantamos y nos vamos. Nunca nos quedamos a escuchar, nunca le damos la oportunidad de respondernos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué sentimos a Dios lejano? ¿Por qué nuestras oraciones parecen no tener efecto? Hermanos, Dios no está lejos. Somos nosotros los que no nos quedamos el tiempo suficiente para encontrarlo. Somos nosotros los que hablamos tanto que no le dejamos espacio para que Él hable. Santa Teresa de Ávila decía que la oración mental no es otra cosa que un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Miren esa palabra, amistad. No dice cumplimiento, no dice obligación, no dice ritual, dice amistad. Y en una amistad verdadera hay conversación, hay silencio compartido, hay confianza, hay intimidad. Cuando hablan con un amigo querido, no le dan un discurso y se van. Escuchan, prestan atención a lo que dice, a cómo lo dice y a lo que no dice. Les importa su corazón. Así debe ser con Dios. Él quiere hablarnos, tiene cosas que decirnos, consuelos que darnos, correcciones que hacernos, caminos que mostrarnos. Pero si no callamos, si no nos quedamos quietos y aprendemos a escuchar, nunca lo oiremos. El problema es que el silencio nos asusta. Estamos acostumbrados al ruido, a la distracción, a llenar cada segundo con algo: música, televisión, redes sociales, conversaciones vacías, cualquier cosa menos estar a solas con nosotros mismos y con Dios, porque en el silencio aparecen aquello que hemos estado evitando, nuestras heridas, nuestros pecados, nuestras preguntas sin respuesta, y eso duele. Por eso preferimos seguir hablando, seguir pidiendo, seguir moviéndonos. Pero, hermanos, déjenme decirles algo que he aprendido tras décadas de acompañar almas. El verdadero crecimiento espiritual comienza en el silencio. Cuando se atreven a quedarse quietos ante Dios, sin palabras, sin exigencias, simplemente presentes, vulnerables, abiertos, ahí es donde Él empieza a obrar en lo profundo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que las oraciones vocales sean malas. El rosario, el Padre Nuestro, las letanías, todo eso es bello y necesario. Son como los rieles que nos sostienen cuando no sabemos por dónde ir, pero no pueden ser lo único. No pueden reemplazar ese momento de encuentro personal, de corazón a corazón, donde ustedes y Dios están solos, donde no hay fórmulas ni guiones, solo amor, solo verdad, solo ustedes tal como son, y Él tal como es. Eso es lo que la mayoría de los católicos nunca experimenta, y por eso su vida espiritual es árida, tibia y estéril, porque la oración se quedó en la superficie. Les contaré algo que vi hace algunos años. Una mujer vino a verme devastada. Su matrimonio se estaba desmoronando, sus hijos se habían alejado de la fe, y ella había caído en una profunda depresión. Me dijo que rezaba todos los días, que nunca faltaba a misa, que hacía todo lo que debía, pero nada cambiaba. Le pregunté cómo oraba. Me describió una rutina perfecta: rosario por la mañana, oraciones antes de las comidas, examen de conciencia por la noche. Todo correcto. Pero cuando le pregunté cuándo fue la última vez que simplemente se sentó ante el sagrario sin decir nada, solo para estar con Jesús, se quedó en blanco. Nunca lo había hecho. Nunca había conocido el silencio. Nunca había dado el paso hacia la intimidad. Y ahí estuvo el punto de quiebre.
Le enseñé a orar desde el corazón, desde la verdad, desde el silencio, y en pocos meses todo empezó a cambiar. No porque Dios hubiera cambiado, sino porque ella había aprendido a encontrarlo. Ahora escuchen esto con mucha atención, porque aquí está el segundo secreto. La oración verdadera nace de la humildad, no de la perfección. Muchos de ustedes no oran como deberían porque creen que no están preparados, que no son lo suficientemente santos, que primero tienen que arreglar su vida, y esa es una trampa del enemigo. Satanás quiere que crean que Dios solo los escucha cuando están limpios, cuando están en estado de gracia, cuando han resuelto todos sus problemas, pero eso es mentira. Dios quiere escucharlos ahora mismo, tal como están, sucios, rotos, confundidos, pecadores. Él no espera su perfección, espera su honestidad. Espera que se presenten ante Él sin máscara, sin fingir ser quienes no son, sin esconder sus caídas, porque es precisamente en su debilidad donde Él manifiesta su fuerza. El publicano del Evangelio lo comprendió. Mientras el fariseo permanecía allí enumerando sus virtudes y dando gracias a Dios por no ser como los demás, el publicano se quedaba atrás, sin atreverse siquiera a levantar los ojos al cielo, y solo decía: «Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador». Y Jesús dijo que ese hombre regresó a su casa justificado, y no el otro, porque Dios no se acerca a quienes se creen buenos, sino a quienes reconocen su necesidad de misericordia. La oración más poderosa que puede pronunciar un hombre es la del publicano, sencilla, directa, nacida desde lo más profundo de la necesidad. No hace falta inventar palabras bonitas, no hace falta sonar espiritual, solo hace falta ser sincero. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que deben usar un lenguaje especial para hablar con Dios, frases piadosas, palabras antiguas, un tono solemne. Y eso a veces está bien. Pero Dios también quiere oírte hablar como hablas tú, con tu propio vocabulario, con tus emociones, con tu ira si la hay, con tu tristeza, con tu alegría. Él no es un emperador distante que exige protocolo. Es tu Padre que te ama más que nadie en el mundo. Y los padres quieren que sus hijos les hablen con confianza, con libertad. Quieren oír sus risas, sus llantos, sus quejas, sus sueños. Así es Dios contigo. Él quiere que le cuentes todo, lo bueno, lo malo, lo feo. Quiere que le digas cuando estás enfadado con Él, cuando no entiendes lo que sucede, cuando sientes que te ha abandonado, porque solo cuando eres honesto puede existir una relación verdadera. He conocido santos, personas verdaderamente santas, y puedo asegurarte que ninguno rezaba con palabras perfectas. Rezaban con el corazón abierto. Jamás olvidaré. Algunos lloraban, otros gritaban, otros permanecían en absoluto silencio, pero todos tenían algo en común. Eran reales. No fingían delante de Dios. No actuaban. Se presentaban tal como eran. Y eso es lo que conmueve el corazón de Dios. No nuestras oraciones elegantes, sino nuestras lágrimas sinceras. No nuestras grandes promesas, sino el reconocimiento de que sin Él no podemos hacer nada. Cuando llegas a ese punto, cuando te presentas ante Dios como el mendigo que eres, ahí comienza la verdadera oración, ahí comienza la transformación. Voy a contarte algo que viví cuando era un joven seminarista. Estaba atravesando una crisis terrible. Dudaba de mi vocación, me sentía indigno, pensaba que Dios se había equivocado conmigo. Una noche, después de intentar rezar durante 1 hora sin sentir nada, me rendí. Me arrojé al suelo de la capilla y le dije a Dios, con toda la rabia y la tristeza que llevaba dentro: no puedo, no soy capaz. Si quieres que sea sacerdote, tendrás que hacerlo tú, porque yo solo me hundo. Y me quedé allí, en el suelo, llorando como un niño. Y fue en ese momento, en esa entrega total, cuando sentí su presencia como nunca antes. No con palabras audibles, no con visiones, sino con una paz que llenó todo mi ser,
con la certeza de que Él estaba allí, de que me amaba, de que me iba a sostener. Esa fue la oración más poderosa de mi vida, y no fue nada perfecta, fue pura fragilidad. ¿Y sabes qué aprendí esa noche? Que Dios no necesita nuestra fuerza, necesita nuestra entrega. No necesita héroes espirituales, necesita hijos que confíen. Porque cuando confías, cuando sueltas el control, cuando dejas de fingir que puedes hacerlo solo, es cuando Él entra con todo su poder. Por eso San Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad se manifiesta la fuerza del Señor. Así que deja de intentar impresionar a Dios, deja de esconder tus miserias, preséntalas ante Él, muéstraselas. Dile que no puedes y verás cómo Él hace lo que tú nunca pudiste. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has rezado por algo y no lo has recibido y te has sentido frustrado, decepcionado, quizá incluso enfadado con Dios? ¿Por qué no me escucha? Preguntas. ¿Por qué no responde? Hermanos y hermanas, Dios siempre responde, siempre, pero no siempre como queremos ni cuando queremos. Y aquí está el tercer secreto de la verdadera oración. La oración no consiste en convencer a Dios para que haga nuestra voluntad, sino en abrir nuestro corazón para que Él nos muestre la suya. Esto lo cambia todo, porque la mayoría reza para cambiar a Dios, cuando en realidad la oración debe cambiarnos a nosotros. Jesús nos enseñó esto en el huerto de Getsemaní. Recuerda esa escena. Está a punto de ser arrestado, torturado, crucificado. Sabe lo que viene y reza: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Es una oración profundamente humana, honesta, pero no termina ahí. Concluye diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está todo. La oración perfecta, presentar ante Dios lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos, pero al final confiar en que Él sabe mejor que nosotros, confiar en que su plan, aunque no lo entendamos, aunque duela, es mejor que el nuestro. Eso es fe, eso es verdadera oración. El problema es que queremos controlar, queremos que Dios sea nuestro empleado celestial que ejecuta nuestras órdenes. Y cuando no lo hace, nos enfadamos, dejamos de rezar, nos alejamos, nos quejamos. Pero, hermanos y hermanas, Dios no es un genio dentro de una lámpara. Es el creador del universo, que nos ama infinitamente y ve lo que nosotros no vemos. A veces, lo que pedimos no es lo que necesitamos. A veces, aquello que queremos evitar es precisamente lo que nos hará crecer. A veces, el sufrimiento que rechazamos es la herramienta que Dios está usando para moldearnos a imagen de su Hijo. Si no aprendemos a confiar en esto, nuestra oración siempre será inmadura. Te daré un ejemplo muy concreto. Una vez vino a verme un hombre que llevaba años rezando para que Dios le devolviera a su esposa. Ella lo había dejado por otro hombre. Él sufría terriblemente y cada día pedía que regresara, pero no sucedía. Estaba lleno de amargura, convencido de que Dios no lo amaba y no le importaba su dolor. Cuando hablamos, le pregunté si alguna vez había rezado: Señor, haz en mí todo lo que sea necesario para que yo sea quien tú quieres que sea. Se quedó en silencio. Nunca había rezado así. Siempre había sido: Señor, cambia las circunstancias. Nunca: Señor, cámbiame a mí. Ese fue el punto de inflexión. Comenzó a rezar de otra manera. Empezó a pedir sanación interior, perdón, la capacidad de amar de verdad. Y con el tiempo, Dios no le devolvió a su esposa, pero le dio algo mejor. Le devolvió la paz, le mostró sus propios errores y fue sanado de su orgullo. Quedó libre del resentimiento y con los años reconstruyó su vida de un modo que jamás habría imaginado. ¿Comprenden lo que ocurrió allí? Cuando dejó de exigir que Dios cambiara su realidad y comenzó a pedirle que lo cambiara a él, todo fue transformado.
porque esa es la verdadera respuesta a la oración. No siempre Dios hace lo que queremos. A veces nos transforma en lo que necesitamos ser para recibir lo que Él quiere darnos. Y eso exige paciencia, exige confianza, exige estar dispuestos a ser podados, refinados, a pasar por el fuego si es necesario, porque al otro lado de ese proceso está la versión de ti que Dios soñó desde la eternidad, libre, sanada, íntegra, capaz de amar de verdad. Ahora, permítanme hacerles una pregunta que quizá incomode. ¿Cuánto tiempo dedican cada día a la oración? No hablo de oraciones rápidas, no de un Padre Nuestro apresurado camino al trabajo, sino de una oración real, profunda, del corazón. ¿10 minutos? ¿5? ¿Nada? Porque esta es la dura realidad. Es imposible tener una relación profunda con alguien si no se pasa tiempo con él. Imaginen un matrimonio en el que los esposos solo se hablan 5 minutos al día sin conectar de verdad. ¿Cuánto creen que durará? Lo mismo sucede con Dios. Si le damos las sobras de nuestro tiempo, las migajas de nuestra atención, no esperemos una vida espiritual rica. Los santos pasaban horas en oración, no porque fueran superhombres o supermujeres, sino porque descubrieron algo. En la presencia de Dios encontraron todo lo que necesitaban: paz, fuerza, dirección, consuelo, alegría. Y cuando se prueba eso, uno no quiere irse. Pero muchos nunca llegan a ese punto porque no permanecen lo suficiente. Entran y salen como si la oración fuera una gasolinera espiritual. Hermanos y hermanas, la oración es un banquete, un festín, una cámara nupcial donde el esposo espera a su esposa y ustedes están invitados a quedarse, a disfrutar, a ser transformados. Pero hay que dar el paso, hay que hacer el tiempo. Sé lo que están pensando. No tengo tiempo, tengo trabajo, hijos, responsabilidades. Y se los digo con respeto. Eso es una mentira. Todos tenemos tiempo para lo que consideramos importante. Hay tiempo para series, para redes sociales, para 1000 cosas que no dan vida, pero decimos que no hay tiempo para Dios. Es una cuestión de prioridades. Si Dios no es la prioridad, nunca crecerán espiritualmente, nunca saldrán de la mediocridad, nunca experimentarán el poder de la oración verdadera, quedarán tibios, cumpliendo gestos sin ser transformados. No les pido que se hagan monjes ni que oren 5 horas al día, pero sí que establezcan un mínimo diario, 15 minutos, media hora, lo que puedan, pero que sea sagrado, innegociable. Hagan de ese tiempo un encuentro con Él y verán cómo todo comienza a cambiar. Cuando se da a Dios el primer lugar en el tiempo, Él multiplica el resto. Cuando se lo busca primero, todo lo demás se ordena. No sé explicar cómo, pero funciona. Lo he visto innumerables veces. Quienes oran de verdad son más fecundos, más serenos, no porque tengan más horas, sino porque caminan con Dios. Les digo lo que yo hago. Cada día, sin faltar, entrego la primera hora a la oración. Antes del teléfono, de las noticias, de cualquier cosa, me pongo ante el Santísimo y le doy esa hora. A veces es dulce y consoladora, otras árida, parece que nada sucede, pero la ofrezco por fidelidad y por amor. Créanme, esa hora sostiene todo mi día, es mi ancla y mi fuerza. Sin ella me hundiría. Con ella puedo enfrentar cualquier cosa, porque sé que no estoy solo. Sé que Él está conmigo y me ama, y eso lo cambia todo. Y algo fundamental, la oración no es solo hablar, es también escuchar. En el silencio, Dios habla no con voces audibles, sino con inspiraciones, con paz, con certezas interiores, con movimientos del corazón. Así nos guía, nos corrige y nos consuela. El profeta Elías lo aprendió. Dios no estaba en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro suave, en la brisa ligera, en el silencio. Así nos habla casi siempre,
no en lo espectacular, sino en lo pequeño y sutil, que solo se percibe si estamos atentos y en silencio. Pero para oír ese susurro hay que aquietarlo todo. La mente inquieta, el corazón lleno de preocupaciones, los sentidos saturados. Hay que crear espacio interior. Y eso se aprende con la práctica. No sucede de la noche a la mañana, y al principio parecerá imposible permanecer en silencio ante Dios. Tu mente saltará de un pensamiento a otro. Recordarás cosas que debes hacer, planearás el día, te distraerás con cualquier detalle. Eso es normal. No te desanimes. Vuelve con suavidad una y otra vez a la presencia de Dios, como quien entrena un músculo. Poco a poco encontrarás ese lugar interior de quietud y, cuando lo encuentres, descubrirás un tesoro. Santa Teresa de Ávila hablaba de las moradas interiores, de ese castillo que cada uno de nosotros lleva dentro, donde Dios habita. Pero la mayoría nunca entra en ese castillo. Nos quedamos en el atrio exterior, en las salas de recepción, sin llegar al centro, a la cámara nupcial, donde el rey nos espera. Y ahí está la tragedia. Tenemos a Dios dentro de nosotros, más cerca que nuestro propio aliento, y no lo sabemos porque nunca nos hemos atrevido a emprender el viaje interior. Ese viaje, hermano, se hace en el silencio. Se hace cuando dejas de mirar hacia afuera y comienzas a mirar hacia adentro, cuando dejas de buscar a Dios en el ruido y comienzas a buscarlo en la quietud de tu corazón. Y aquí hay algo hermoso. Cuando empiezas a escuchar a Dios, cuando comienzas a percibir su voz interior, tu vida adquiere dirección. Ya no caminas a ciegas, ya no te mueves solo por impulso o emoción. Comienzas a caminar guiado por el Espíritu, y eso es otra cosa muy distinta. Eso es vivir en plenitud. Dios ve lo que tú no ves. Conoce lo que viene, conoce tus dones, tus heridas, tu misión, y cuando le das espacio para guiarte, te conduce por caminos que jamás habrías imaginado. Abre puertas que parecían cerradas, te da las palabras justas en el momento preciso, y te concede paz en medio de la tormenta. Todo porque aprendiste a escuchar. Quiero decirte algo que ha sido para mí una gran revelación en la oración, y creo que también puede serlo para ti. La oración más poderosa, la que realmente conmueve el corazón de Dios y transforma a quien ora, no es la que pide cosas, sino la que adora. La adoración, hermanos y hermanas, es la oración del cielo. Es lo que los ángeles repiten sin cesar. Santo, santo. Cuando entramos en esa dimensión y dejamos de centrarnos en nuestras necesidades para fijarnos en quién es Dios, algo cambia de manera radical, porque adorar es reconocer su grandeza, su bondad, su amor, es contemplarlo y deleitarse en Él. Y cuando haces eso, cuando fijas la mirada en Él y no en ti mismo, tus problemas se ven distintos, no desaparecen, pero quedan en su justa medida. Si Dios es tan grande, tan poderoso y tan amoroso, entonces ningún problema es demasiado grande para Él, ninguna situación escapa a su control, ningún dolor supera su capacidad de consolar. La paz que nace de la adoración es sobrenatural. No depende de las circunstancias, sino de aquel a quien miras. Por eso dice el salmista: fija tus ojos en el Señor y quedarás iluminado, porque donde pones tu mirada, allí pones tu corazón. Si te detienes todo el día en tus problemas, vivirás en la angustia. Si miras a Dios, vivirás en la paz. Así de simple y así de profundo. La adoración no requiere palabras elaboradas. Puede ser simplemente estar ante el Santísimo Sacramento y decir: te amo, eres bueno, eres santo, confío en ti, o incluso sin palabras, solo mirándolo, como María a los pies de Jesús. Desde el punto de vista de Marta, María no hacía nada productivo, solo estaba sentada escuchando y contemplando, y Jesús dijo que había escogido la mejor parte. Eso es lo que Dios quiere, dice Padre Pío.
quiere que estemos con Él, no por lo que podamos obtener, ni por lo que nos vaya a dar, sino porque lo amamos, porque Él nos basta. Y cuando llegamos a ese punto, hermanos, es cuando Dios puede darnos todo, porque ya no nos aferramos, ya no exigimos, simplemente amamos. Quiero compartir algo que me ocurrió hace algunos años. Atravesaba un momento muy difícil en mi ministerio. Había conflictos y malentendidos. Sentía que todo se venía abajo y oraba desesperadamente para que Dios arreglara la situación, pero nada cambiaba, al contrario, empeoraba. Hasta que un día, cansado de pedir, me senté ante el sagrario y comencé simplemente a adorar. Jesús, eres bueno aunque no entienda, eres fiel aunque todo se derrumbe, eres mi Señor aunque no tenga respuestas. Permanecí allí repitiendo esas verdades, no como fórmulas mágicas, sino como anclas para mi alma, y al cabo de un tiempo una paz inexplicable llenó mi corazón. Nada había cambiado afuera, pero todo había cambiado dentro, porque dejé de depender de las circunstancias y volví a depender solo de Él. ¿Y sabes qué pasó después? Las circunstancias finalmente cambiaron, pero no como yo esperaba. Dios hizo algo mejor. Trajo sanación donde había división y claridad donde había confusión, a su manera y en su tiempo, y yo pude atravesarlo en paz porque había aprendido a adorarlo en medio de la tormenta. Si hubiera seguido solo pidiendo y exigiendo, me habría hundido en la ansiedad, pero la adoración me sostuvo. Esa es la lección. Cuando no sepas qué pedir, adora. Cuando estés confundido, adora. Cuando todo parezca venirse abajo, adora. Porque la adoración te conecta con la realidad más grande. Que Dios es Dios y tú estás a salvo en sus manos. La adoración también te libera del ego, porque cuando adoras, tú no eres el centro, Él lo es, y eso sana. Porque muchas veces nuestro sufrimiento nace de estar demasiado centrados en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que nos falta, en lo que nos duele. No es malo tener necesidades ni sufrir, pero cuando todo gira en torno a ti, te asfixias. En cambio, cuando adoras, sales de ti mismo, entras en algo más grande, y allí hay libertad, hay aire, hay vida. Por eso los santos eran tan libres y tan alegres, aunque muchos de ellos sufrieron profundamente, porque vivían en adoración, vivían con la mirada puesta en Dios y no en sus circunstancias. Ahora quiero hablar de algo que sé que muchos de ustedes necesitan escuchar. La oración no es solo para cuando te sientes bien, no es solo para cuando crees estar en estado de gracia. Al contrario, es especialmente necesaria cuando has caído, cuando has pecado, cuando te sientes más lejos de Dios, porque es justamente entonces cuando más lo necesitas, y sin embargo es cuando menos oramos, por vergüenza, por culpa, porque creemos que Dios no quiere vernos en ese estado. Hermanos, eso es una mentira del enemigo. Dios nunca te da la espalda. Eres tú quien se la da a Él. Y cuando pecas, lo que debes hacer no es alejarte más, sino correr hacia Él. Como el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre, sucio, arrepentido, sin excusas, pero vuelve, y el padre no lo rechaza, lo abraza, lo restaura, lo celebra. Muchos de ustedes han pasado años sin confesarse porque sienten que han hecho cosas imperdonables, porque creen que Dios se ha cansado de perdonarlos, porque caen una y otra vez en los mismos pecados y piensan que ya no queda esperanza. Y yo les digo, están equivocados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay caída de la que Él no pueda levantarte. No hay oscuridad que su luz no pueda atravesar. Pero tienes que dar el paso, tienes que volver. Tienes que orar incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando te sientes hipócrita, incluso cuando crees que no lo mereces. Porque la oración no es para los que lo tienen todo resuelto, es para los que estamos rotos, para los que necesitamos misericordia, para los pecadores, y todos lo somos. San Pedro lo entendió. Negó a Jesús 3 veces.
lo traicionó en el peor momento posible y luego lloró amargamente, pero no se alejó para siempre. Volvió, y cuando Jesús resucitó, se le apareció, y en lugar de reprocharlo, en lugar de condenarlo, le preguntó: «Pedro, ¿me amas?». 3 veces, una por cada negación, empatándole así la oportunidad de reafirmar su amor. Eso es lo que Dios hace con nosotros. No nos aplasta con nuestros pecados. Nos da la oportunidad de elegirlo de nuevo, de amarlo de nuevo, de empezar otra vez. Pero tenemos que acercarnos, tenemos que orar, aunque sea una oración torpe, rota, llena de lágrimas. Esa es la oración que más toca el corazón de Dios. Y aquí quiero ser muy claro. La oración después del pecado no es para convencer a Dios de que te perdone. Él ya quiere perdonarte. Su misericordia es infinita. La oración es para que tú abras el corazón a ese perdón, para recibirlo, para dejar de castigarte, para dejar de huir. Porque el problema no es que Dios no te perdone. El problema es que tú no te perdonas a ti mismo. Sigues cargando la culpa, el remordimiento, la vergüenza, y eso te envenena, te paraliza, te impide avanzar. Pero cuando oras, cuando te presentas ante Dios tal como eres y pides perdón de corazón, Él te lo concede de inmediato, sin condiciones, y te libera de esa carga. He visto esto muchas veces en el confesionario. Personas que llegan rotas, que no se confiesan desde hace años, que llevan pecados que las han estado consumiendo por dentro. Y cuando finalmente confiesan, cuando sacan todo a la luz, cuando escuchan las palabras de la absolución, es como si volvieran a nacer. El peso desaparece, la luz vuelve a sus ojos, la paz regresa a sus corazones, porque han experimentado la misericordia de Dios de manera concreta, y eso los cambia para siempre. Por eso te digo, no lo postergues más. Si hay algo en tu vida que te está alejando de Dios, llévalo a la oración, llévalo a la confesión. No importa cuán grande sea, no importa cuántas veces hayas caído, Dios te espera con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarte y decirte: bienvenido a casa. Y ahora quiero llevarte aún más profundo, la oración de intercesión. Orar por los demás. Esto es algo que los santos practicaban constantemente y es una de las formas más poderosas del amor, porque cuando oras por alguien, te colocas en la brecha por esa persona, la presentas ante Dios, suplicas por su bien. Y eso tiene un poder inmenso, más grande de lo que imaginamos. Nuestras oraciones pueden cambiar el destino de las almas, pueden sacar personas del infierno, pueden provocar conversiones que parecían imposibles, pueden sanar relaciones rotas, pueden salvar vidas. Santa Mónica oró durante 30 años por la conversión de su hijo Agustín. 30 años. Imagínalo. 30 años viendo a su hijo vivir en pecado, lejos de Dios, perdido. Pero nunca dejó de orar, nunca perdió la esperanza, y al final Dios escuchó su súplica. Agustín se convirtió. Y no solo eso, llegó a ser uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia, doctor de la Iglesia, padre de la fe. Todo porque una madre nunca dejó de orar, porque creyó que Dios podía hacer lo imposible, y lo hizo. Ese es el poder de la intercesión. Eso es lo que nuestras oraciones pueden lograr. Pero la intercesión exige algo, exige amor. Porque no puedes interceder verdaderamente por alguien a quien no amas. No puedes orar con fervor por quien no te importa. Y aquí está el secreto. Cuando empiezas a orar por alguien, incluso si no te cae bien, incluso si te ha herido, algo empieza a cambiar en tu corazón, porque la oración abre el camino al amor. Cuando llevas a alguien ante Dios en la oración, Dios te muestra a esa persona tal como Él la ve, con misericordia y compasión, y tu corazón comienza a ablandarse. Empiezas a ver más allá de sus faltas, empiezas a desearle el bien, y eso te libera del rencor, del resentimiento, de la amargura. Quiero contarte algo personal. Hubo una persona en mi vida que me hizo muchísimo daño. Me calumnió,
me traicionó y me causó un sufrimiento enorme, y durante mucho tiempo sentí ira hacia ella. No quería rezar por esa persona, no quería perdonarla, pero el Espíritu Santo insistía y finalmente, aunque de mala gana, comencé a orar. Al principio eran oraciones frías, mecánicas. Señor, perdónala, aunque yo no pueda. Pero seguí orando y, con el tiempo, algo empezó a cambiar. Comencé a ver a esa persona de otra manera. Empecé a comprender sus heridas, sus miedos, aquello que la había llevado a actuar así, y mi corazón empezó a sanar, no de golpe, sino poco a poco, hasta que un día me di cuenta de que ya no sentía ira, sino compasión. Y eso fue un milagro que vino a través de la oración. Por eso les digo, recen por los que aman, recen por los que sufren, recen por los que están lejos de Dios, recen incluso por los que les han hecho daño, porque esa oración sanará tanto a ustedes como a ellos. No subestimen jamás el poder de la oración. Tal vez no vean resultados inmediatos, tal vez pasen años, pero Dios está obrando y un día verán los frutos, un día verán cómo esas semillas sembradas en la oración dieron vida y se alegrarán de no haber dejado de orar, de no haber dejado de confiar, de no haber dejado de amar. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que me apasiona profundamente, la oración comunitaria. Porque aunque la oración personal es fundamental e irreemplazable, también necesitamos orar con otros. Necesitamos a la iglesia, necesitamos la comunidad. Jesús lo dijo con claridad: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay un poder especial cuando oramos juntos, cuando nos unimos en una misma intención y en un mismo corazón, porque allí se manifiesta el cuerpo de Cristo, allí se hace visible la unidad que Jesús vino a traer, y la forma más alta de la oración comunitaria es la Eucaristía, la Santa Misa. Ese es el culmen de toda oración, porque allí no solo hablamos con Dios, sino que participamos en el sacrificio de Cristo, nos unimos a su entrega en la cruz y recibimos su cuerpo y su sangre. No hay nada más grande, no hay nada más poderoso. Por eso, la misa no puede ser algo opcional para un católico que quiere crecer espiritualmente. No puede ser algo que se hace solo cuando apetece. Tiene que ser el centro de la semana, el punto más alto de la vida de oración. Pero muchos van a misa como autómatas, llegan tarde, se van antes de que termine, no participan, no cantan, no escuchan, solo cumplen. Y eso es una tragedia, porque están perdiendo el tesoro más grande que tenemos, el encuentro más íntimo con Jesús que podemos tener en esta vida. Hermanos, la próxima vez que vayan a misa, vayan con conciencia, vayan preparados, lleguen unos minutos antes y utilicen ese tiempo para preparar el corazón. Piensen en lo que va a suceder. El cielo va a descender. Cristo se va a hacer presente. Van a entrar en comunión con Dios. Es algo inmenso, sagrado y transformador, pero solo si lo viven así. Y no vivan la fe en soledad. Busquen comunidad. Busquen hermanos con quienes orar, compartir y crecer, porque la vida cristiana no es un camino solitario. Necesitamos apoyo, necesitamos ánimo, necesitamos a otros que nos corrijan cuando nos desviamos, que nos levanten cuando caemos, que celebren con nosotros cuando avanzamos. Por eso existen los grupos de oración, las comunidades y los movimientos. No están ahí por casualidad, sino porque Dios sabe que nos necesitamos unos a otros, que juntos somos más fuertes, que la fe compartida crece, mientras que la fe aislada se marchita. Quiero contarles algo hermoso que viví. Hace años formamos un pequeño grupo de oración en la parroquia. Éramos 6. Nos reuníamos una vez por semana para orar juntos. Al principio era incómodo. No todos sabíamos orar en voz alta, había silencios extraños, pero perseveramos. Con el tiempo, ese grupo se convirtió en una familia, nos conocíamos profundamente.
conocíamos las luchas de cada uno, orábamos de manera concreta por las necesidades de cada hermano y vimos milagros, vimos sanaciones, vimos conversiones, vimos cómo Dios actuaba con poder cuando nos reuníamos en su nombre. Y hasta hoy, años después, esas personas son pilares en mi vida, porque oramos juntos, porque compartimos la fe, porque nos sostuvimos mutuamente. Así que no tengan miedo de buscar eso. No tengan miedo de abrir el corazón a los demás. No tengan miedo de orar en comunidad. Sé que al principio puede dar vergüenza, sé que pueden sentirse vulnerables, pero créanme, vale la pena, porque cuando descubren la belleza de orar juntos, cuando experimentan cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de la comunidad, su fe dará un salto, crecerá de una manera que nunca habría crecido en soledad, porque así es como Dios nos creó, para vivir en comunión, para amarnos unos a otros y para orar juntos. Y ahora quiero tocar un tema que sé que frustra a muchos: la sequedad en la oración. Esos momentos en los que rezas y sientes que no pasa nada, cuando Dios parece guardar silencio, cuando el corazón está frío y las palabras suenan vacías. Todos hemos pasado por ahí, y es tentador pensar que estamos haciendo algo mal, que Dios está enfadado con nosotros, que nuestra oración no sirve. Pero, hermanos, la sequedad no es señal de que Dios los haya abandonado. Al contrario, muchas veces es señal de que los está llevando más adentro. Porque en la consolación es fácil orar. Cuando sientes la presencia de Dios y el corazón arde, la oración es un gozo. Pero cuando no sientes nada, cuando tienes que orar por pura fe y por puro amor, sin recompensa emocional, ahí es donde la oración vale más. Santa Teresita del Niño Jesús pasó los últimos meses de su vida en una sequedad espiritual total. Sentía como si Dios no existiera, como si todo lo que había creído fuera mentira, pero siguió orando, siguió amando, siguió confiando. Y eso, hermanos, es heroísmo, eso es santidad, porque cualquiera puede orar cuando se siente bien, pero orar cuando no se siente nada. Cuando hay que arrastrarse hasta la capilla, cuando hay que forzar las palabras, eso exige un amor verdadero, un amor que no depende de los sentimientos, un amor maduro. Y ese es el amor que Dios va formando en ti cuando permite la sequedad. No te desanimes, no abandones la oración porque no sientas nada. No midas tu vida espiritual por lo que sientes, porque los sentimientos van y vienen, son inestables y cambian con el clima emocional. La fe es más profunda que eso. La fe es una decisión, es un acto de la voluntad. Es decirle sí a Dios, aunque no veas, aunque no sientas, aunque no comprendas. Cuando oras, en medio de la sequedad, estás ejercitando esa fe y fortaleciéndola, porque un día la sequedad pasará. Dios volverá a llenar tu corazón con su presencia, y entonces comprenderás que esos momentos áridos eran necesarios, que te enseñaron a confiar, que te purificaron y te prepararon para recibir más. San Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura del alma y escribió que es en esa noche donde Dios obra más profundamente, donde nos vacía de nuestras propias ideas sobre Él, de nuestras necesidades emocionales y de nuestro apego a los consuelos, para llenarnos solo de Él, el Dios verdadero, no el Dios que inventamos para sentirnos bien. Es doloroso, es oscuro, pero es necesario, porque si nuestra fe dependiera siempre de los sentimientos, sería frágil y caería ante la primera dificultad. En cambio, cuando aprendes a orar en la oscuridad y a confiar sin ver, tu fe se vuelve inconmovible, y eso es lo que Dios quiere para ti. Quiero darte ahora algunos consejos prácticos para esos tiempos de sequedad. Cuando no sepas qué decir y las palabras no salgan, usa las palabras de la Escritura. Reza los salmos, que son la oración del pueblo de Dios desde hace milenios. Allí encontrarás palabras para la alabanza, la súplica y el lamento, expresiones que dicen lo que tú no sabes decir.
y Dios las recibe como tuyas, porque son suyas, son su palabra. Otra cosa que puedes hacer es simplemente estar. No tienes que decir nada, solo presentarte ante Dios. Siéntate ante el sagrario y dile: aquí estoy, Señor, no tengo nada que decir, pero estoy aquí porque te amo. Eso basta, eso es oración verdadera. Recuerda que la sequedad no dura para siempre, es una etapa y pasará. Y cuando pase, cuando vuelvan los consuelos y sientas de nuevo a Dios cercano, lo valorarás de un modo nuevo y le darás gracias más profundamente, porque habrás aprendido que Dios es fiel incluso cuando no lo sientes, que su amor no depende de tus emociones, que Él está siempre presente en las alturas y en los valles, en la luz y en la oscuridad. Esa certeza, hermanos, esa roca firme es la que los sostendrá durante toda la vida. Quiero hablarles ahora de algo muy concreto y práctico: cómo estructurar el tiempo diario de oración. Saber que hay que orar es una cosa, saber cómo hacerlo es otra. Muchos se sienten perdidos cuando se sientan a orar y terminan distrayéndose o abandonando. Les propongo una estructura sencilla, no como una regla rígida, sino como una guía. Primero, comienza con un momento de silencio, solo unos segundos para aquietarte. Respira hondo y toma conciencia de que entras en la presencia de Dios, dejando fuera las preocupaciones y el ruido. Segundo, invoca al Espíritu Santo y pídele que te guíe y te ilumine, porque sin Él todo es esfuerzo humano. Tercero, lee un pasaje de la Escritura, breve, y léelo despacio, saboreándolo, dejando que Dios te hable por su palabra. Cuarto, habla con Dios sobre lo que has leído, como en una conversación sincera. Quinto, presenta tus peticiones, pero después de haber escuchado y adorado. Sexto, da gracias siempre, porque la gratitud abre el corazón a la alegría. Séptimo, termina con otro momento de silencio, descansando en Dios como un niño en los brazos de su padre. Finalmente, haz un propósito concreto para ese día, porque la oración debe llevar a la acción y transformar la vida. Puede durar 15 minutos o una hora. Lo importante es que sea un encuentro real. Y créanme, si hacen esto cada día, su vida cambiará, porque comenzarán a conocer a Dios no de oídas, sino por experiencia personal. Esa es la fe que permanece, la fe que da fruto y transforma. Si pueden, lleven también un cuaderno de oración, aunque sea sencillo. Con el tiempo, al releerlo, verán la fidelidad de Dios, cómo los ha guiado y sostenido, y esa memoria fortalecerá su fe, porque cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, dudamos, pero cuando vemos escrita su obra, aprendemos a confiar en lo que vendrá. Ellos ven cómo Él ha abierto caminos que jamás imaginaron y se llenan de gratitud, de asombro y de amor, porque descubren que no han caminado solos, que Dios ha estado allí en cada paso, atento, cercano y fiel. Y eso, hermanos, es un tesoro, un testimonio de su amor que nadie puede arrebatarles. Por eso los exhorto a dar forma a su oración, a estructurarla, no para volverla rígida, sino para que sea fecunda, y luego dejarse conducir por el Espíritu dentro de esa estructura, porque a veces Él querrá que permanezcan más tiempo en un punto, y otras veces los llevará a pasar a otro. La estructura es solo el marco. Él pone el contenido, y ustedes entran en diálogo con Él. Eso es la oración viva. Eso es lo que buscamos. Ahora quiero tocar algo de suma importancia y que muchos descuidan: la relación entre la oración y la vida sacramental. No podemos separar la oración personal de los sacramentos. Son inseparables y se alimentan mutuamente. La oración nos prepara para recibir los sacramentos con fruto, y los sacramentos nos conceden la gracia para orar mejor. Es un círculo virtuoso. Y cuando falta uno de los dos, el círculo se rompe y la vida espiritual se resiente.
Ya he hablado de la Eucaristía, pero lo repito con fuerza. Si no participan de la misa cada domingo, si no reciben a Jesús en la comunión, su vida de oración será débil, porque la Eucaristía es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Allí recibimos la fuerza, la gracia y el alimento espiritual que necesitamos para vivir. Sin ella, quedamos apoyados solo en nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas no bastan. Necesitamos la gracia de Dios, y esa gracia se derrama de modo único a través de los sacramentos. No los descuiden. No piensen que se puede ser católico sin los sacramentos. Eso no funciona así. Y la confesión, hermanos. La confesión es fundamental. No se puede tener una vida de oración profunda si se arrastran pecados mortales no confesados, porque el pecado grave nos separa de Dios, cierra el canal de la gracia, y aunque recemos, nuestra oración no tendrá la fuerza que debería. Por eso los santos se confesaban con frecuencia, no solo cuando caían gravemente, sino de manera regular, porque sabían que la confesión es medicina, es purificación,